Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas empresariales, de negocios, laborales, fiscales y demás. De la mano de nuestros expertos y de nuestro asesor de negocios al cual doy la gran bienvenida, Jesús Antonio García, vicepresidente de Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas noches a todos. Gracias. Seguimos con temas laborales. La semana pasada, de hecho, platicamos con uno de nuestros invitados que en breve lo voy a presentar sobre tema de PTU derivado de ciertas revisiones y esto nos llevó a platicar sobre este tema llamado NOM 35, Jesús. Así es, vamos a estar platicando de esta NOM que pareciera algo que se mantiene muy en silencio, pero que es una obligación muy importante que debemos estar cumpliendo todas las empresas que tenemos obviamente personal. Y bueno, ya estaremos ahorita abordándolo con nuestros invitados. Y pues voy a presentar a ambos. Arturo Ruiz Mació, socio director de Legal Corporativo, Laboral y PLD en Garrido Lecona. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y tú, Dani? ¿Todo Hola, bien? Tania, ¿cómo estás? Hola, Lau. Y voy a presentar, ya no nos habías acompañado, tienes ratito, como 4 meses, Laura Guerra, Abandonados. asociada de Heleworking. ¿Cómo te encuentras, Laura? Muy bien, Dani, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. De hecho, el año pasado pudimos platicar sobre este tema, si bien recuerdo como por octubre, y nos mencionaban sobre la temporalidad, pero hoy en día también es crucial volver a retomar este tema de NOM 35. Sí, y es muy importante porque, y si recordamos, ya tiene unos mesecitos, ¿va? La sesión o el programa pasado, precisamente lo hicimos en octubre, porque si nos vamos a la temporalidad de cuando se tiene que estar cumpliendo con la NOM, y me voy por atrás muy general para no aburrirlos, entró en vigor en 2018. Más bien, se publicó en 2018, en 2019 parcialmente entró en vigor, en octubre de 2019, octubre de 2020 fue el 100% de todas las obligaciones que se tenían que cumplir en términos de la NOM 035, y a partir de ese momento, todos los empleadores, tengamos uno o tengamos 10,000 trabajadores, teníamos que cumplir con un cierto grado de obligaciones, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Pero la parte más interesante es, ¿cumplimos o no cumplimos en ese momento? El gran sector empresarial no llegamos a cumplir, porque si lo recuerdan, y lo recordamos todos muy bien, desafortunadamente entramos justamente en 2020 en el tema de la pandemia. Entonces eso complicó a todos los empleadores que pueden llevar a cabo el cumplimiento, Sí. así como la verificación por parte de las autoridades del cumplimiento, ¿no? Así es. Es precisamente que cuando lo abordamos en 2020 hay que recordar que tenemos que volver a cumplir con esto, ¿no? Ok, me voy a regresar 2 pasitos nada más súper rápido para las personas que no saben qué es la NOM 35, a muy grandes rasgos para regresarnos. Bueno, la NOM 35 tiene como objetivo analizar todo lo que puede estar afectando el ambiente laboral y todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial, que obviamente está enmanado por los colaboradores que forman parte de las empresas, ¿no? Obviamente sí se tiene que analizar, sí se tiene que identificar y bueno, pues hay ciertas metodologías que nos indica el DOF de la NOM 035 que debemos de cumplir para estar alineados, ¿no? Para Ahí no está, tener ¿no? alguna multa. Pero ¿cuáles son esos riesgos psicosociales? Mira, Hablamos de riesgos psicosociales, pero ¿qué es un riesgo psicosocial? Exacto. Sí, tal cual. Mira, los riesgos psicosociales están, vamos a decir, como por categorías o dominios, están muy alineados con todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo o entorno laboral, todo lo que tiene que ver con las cargas laborales, cómo están los roles estipulados en las empresas, el liderazgo que se tiene con el desempeño de los colaboradores y sobre todo también la comunicación, que bueno, pues todas las empresas a veces tenemos como faltas en estas partes y la NOM 35 está regida básicamente en estos aspectos, ¿no? Déjame dártelo en un ejemplo. El tema de si me quedo todos los días tarde, o sea, falta de sueño, por temas de cargas laborales, el tema de estrés o ansiedad derivado de la misma carga laboral o del mismo entorno organizacional que tengamos, es precisamente, podría calificar dentro de un riesgo psicosocial. Exactamente. Ok. ¿Y cómo puedo saber si estoy en eso? Precisamente lo que vigila y el principio o la primera norma de la NOM 035 es tu empleador tienes la obligación de identificarlo. Uh-huh. Ahí sí aplicamos de tenga 1 o tenga 10,000. Ahora, ¿cómo debemos de identificarlo? Bueno, la NOM te dice que tienes vamos a decir, como 3 líneas o 3 guías de identificación o 3 tipos de cuestionarios, depende del número de colaboradores que tengas, ¿no? Si
La empresa que tú tienes tiene 15 colaboradores o menos de 15 colaboradores, hay un tipo de guía que tiene que aplicarse, ¿no? Para todas las empresas Para que identificar. para O identificar. sea, la NOM me dice cómo identificar. Ujú. Digo, ahorita a reserva de que nada más termines el comentario, perdón que te interrumpa. Ujú. Identificar, ¿qué más? Identifico, luego Analizar. analizo. Ujú. Y luego Y ya luego establezco todos los planes de acción y se implementa todos los causales para resarcir esos temas que se tengan. Resarcir o prevenir. O prevenir también. Ok. Sí, tiene esos dos enfoques: enfoque prevención y el enfoque de cómo voy a subsanar Ok. estos riesgos que ya tengo Ok. identificados, ¿no? Entonces, nada más para quienes nos están escuchando, ponerlos en contexto y llevarlos un poco de la mano es, bueno, la NOM, a lo mejor ya muchos lo dominan, pero bueno, Sí. yo creo que sí es importante hacer este recap Ujú. para que todos estemos alineados. La NOM lo que me dice o lo que me establece son requisitos, ¿no? O elementos que debo yo seguir para identificar riesgos psicosociales, Sí. Y prevenir. que ya los comentabas de algunos de ellos, cómo analizar esos riesgos. O sea, ya identifiqué, Sí. bueno, si ya lo identifiqué, ahora cómo lo analizo. Ujú. Y luego, si ya lo analicé, cómo lo resuelvo o busco prevenir Exacto. ese tipo de riesgos, ¿no? Con ciertos, me imagino, metodologías, procesos, etcétera, que justo eso es lo que te interrumpí en ese momento. Bueno, como les decía, los cuestionarios están divididos en tres, ¿no? Las empresas que tienen menos de 15 colaboradores, las empresas que tienen más de 16 y hasta 50, que son 2 guías específicas para analizar y identificar esta parte, y todas las empresas que tienen más de 50, que son 3 guías específicas. Viene muchísimo más detallada, más preguntas, y bueno, pues estas van encausadas a pues ese tipo de empresas, ¿no? Es decir, Más grandes. que así tengas un empleado, así tengas un trabajador, tienes que cumplir. ¿Con qué? Exactamente. Con el primer cuestionario. Ya depende de eso, vas a ir cumpliendo con los demás. Tienes que cumplir primero es la política de la NOM 35. O sea, primero tienes que tener la política específica Ese es un para punto. cumplir con todo este tema de la normatividad. También, obviamente, la NOM 035, la Secretaría del Trabajo, pone en el DOF toda la parte de cómo qué requisitos mínimos tiene que tener la política para que en caso de que seas auditada, pues obviamente cumplas y pues, tengas esta parte cubierta. Una es la política, que es con la que se inició la primera fase, como decía Arturo, que en 2019 se tenía que tener. En 2019 se tiene o se tuvo que haber tenido esta política establecida y comunicada a los colaboradores. Se dio un año de tránsito de que se tenía que estar comunicando esta parte. Y en 2020 ya tuviste que haber empezado con todo este tema de los cuestionarios para la identificación y todo este tema de análisis ya por número de colaboradores en las empresas. ¿Sale? Ok, perfecto. Ahora, ya identificamos, Ya analizamos. ya revisamos y ya identificamos y prevenimos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las sanciones en caso de no cumplir con todo esto? Ahí es un tema, yo me iría un pasito para atrás. Antes de entrar a cuánto va a ascender una multa o infracciones, quién o cómo me puede derivar una inspección Ok. y qué tipo de autoridad. Y aquí tenemos, Exacto. ¿Quiénes son Sí. los que me ¿quiénes son los que me pueden venir a tocar la sancionar puerta? y eventualmente sancionar? Y aquí tenemos dos focos o dos actores. Uno sería el Seguro Social, Ujú. que no precisamente va a ser una multa. Desde el año pasado, desde 2024 a principios, ya se calificó o ya se consideró, reconoció Como enfermedad. como enfermedad de trabajo por ejemplo, el estrés laboral. A estas, no sé decirlo, como conductas, a estos elementos que ya pueden ser considerados como una enfermedad de trabajo. Ok. En otras palabras, ¿qué es lo que puede suceder? Es decir, si yo, Arturo Ruiz, tengo una temporada altísima de trabajo, estoy todos los días con ansiedad, todos los días sin dormir para sacar un proyecto específico y me siento mal, como cualquier enfermedad yo puedo acudir, y es mi derecho, a la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ok. que me corresponda, y a decir, oye, vengo a una consulta. En esa consulta correspondiente me van a dictaminar, me van a evaluar y van a hacer un dictamen o una dictaminación. Y ahí pueden decir o resolver, Arturo Ruiz tiene derecho a una incapacidad, digamos, de temporal derivada del estrés laboral, que es un riesgo psicosocial. Claro. ¿Eso en qué va a influir? Y ahorita Lau me podrá complementar más, en que al final del día, cuando concluye nuestro ejercicio, directamente no sería una multa. Pero ¿qué puede pasar? Sí. Que nuestra prima
puede incrementarse. La prima de... Prima de riesgo de trabajo. ¿Cuál prima? ¿Cuál prima? ¿La de sangre o la de riesgo? La prima de riesgo de del trabajo. Y el monto máximo que me pueden incrementar esa prima por año es el 1%, que todos diremos, solo es el 1%, No. pero si nos vamos por un volumen Ok. de trabajadores interesante, hablemos de empresas Sí. nacionales grandes o transnacionales de 500,000, 2,000, 5,000 trabajadores, hablamos de un impacto económico O sea, por uno muy puede relevante. llevarse... Por reincidencia, puede ser por uno Por o por reincidencias. Ujú. Ok, o sea, pero fíjense que qué importante es el, cumplir todos los requisitos que establece la NOM. Y hace rato mencionabas que en el 2024 se debió de haber hecho una especie de renovación de renovación. Cuando te refieres a renovación era de la verificación y validación de todos los procedimientos, de todo el proceso de implementación de esta NOM para precisamente corroborar que lo que has implementado está funcionando Sí. y que estás preparado para poder enfrentar en un momento dado una verificación o ¿cómo le llaman? Sí, son verificaciones o son inspecciones, perdón, inspecciones por parte de las autoridades, ¿no? Porque ya no estamos hablando, si bien es cierto, esto nació por parte de la Secretaría del Trabajo, Ujú. pues no resulta que no nada más incide el incumplimiento de esto en la parte de la relación laboral, sino ahora la parte de seguridad social, que esto te puede generar un costo enorme. Antes de entrar al tema de las revisiones de la Secretaría de Trabajo, ¿les parece? Vamos a un pequeño corte. Si no, nos van a dar un pequeño corte. Estamos en Sin Duda hashtag Asesórate. Regresamos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre la NOM 35, la norma oficial mexicana número 35. Ya hemos platicado a nuestros invitados sobre en qué consiste y estamos platicando sobre el tema de las revisiones, Jesús. Hoy en día la Seguridad Social o el Instituto Mexicano de Seguridad Social está involucrado en estas revisiones. Así es, bueno, nos comentaban que bueno, no nada más se trata de cumplir la norma por cumplir. Hay una autoridad que se encarga de hacer estas inspecciones para justo validar que las empresas están cumpliendo con todos estos procedimientos que establece la propia NOM y asegurarse de que las empresas están fomentando el mantener un ambiente laboral favorable, digámoslo así, sano entre los colaboradores, ¿no? Pero resulta que si por alguna situación alguno de los trabajadores o empleados cae o se ubica en un tema potencialmente de riesgo psicosocial, puede acudir por atención al Seguro Social. Ya está calificado. ¿Cuál es el que está calificado ya como enfermedad? Puede ser el de ansiedad o puede ser el de estrés laboral, que realmente la mayoría de las veces es estrés laboral. Y realmente en México más del 75% O sea, si me siento tiene presionado, nervioso, etcétera, como que no puedo dormir y demás, puedo ir al Seguro Social. Y digo, a mí me llama la atención cómo van a determinar qué es, a identificar si es o no. Bueno, o de entrada si es estrés o no. Pero bueno, vamos a pensar que en el Seguro Social nos dicen sí es estrés laboral y por lo tanto te mandan de incapacidad. A lo mejor te mandaron ahí un calmante, medicamento especial para ese tipo de situaciones. ¿Y qué va a pasar? Pues que si esto se vuelve recurrente, puede impactarnos en la prima de riesgo laboral. Perdón que te interrumpa, Jesús. Aparte de que cuando se vuelve recurrente o vamos a decir que la empresa tiene ciertas estadísticas de estas dictaminaciones, voltea y comparte información con la Secretaría del Trabajo. Entonces, al compartir el IMSS información con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo va y te inspecciona. Entonces, si tú no cumples con todos los requisitos que platicamos, ¿no? El tema de tener la política de riesgos psicosociales, todo el tema de los cuestionarios, tener la evidencia de que ya estuviste trabajando sobre estos resultados de las encuestas y sobre todo como planes de acción para mejorarlas y mantenerlas. Obviamente ahí llega el tema de las multas, que es también otro punto, pero ya no nada más en cuestión de IMSS con prima, sino ahora la multa específica que la Secretaría del Trabajo puede
pues poner. Que por eso platicábamos que hay dos actores que tenemos y que tomar en consideración. Uno, ya hablamos, ¿no? Seguro social. Sí. ¿Cuál sería, si queremos evaluar el impacto más relevante, hasta dónde podríamos llegar para un empresario o una empresa? Es pues, que nos incrementen la prima de riesgo, ¿no? Sí. Que tenga un impacto financiero relevante. Pero como comenta Lau, hay convenios intersecretariales de comunicación a través del cual Secretaría de Hacienda, Seguro Social y Secretaría del Trabajo intercambian información, y como parte de ese intercambio de información puede ser este tipo de casos que se den y en consecuencia se detonen inspecciones por la parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, ok. ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles serían, la Secretaría del Trabajo se enfoca, o cuál es el plan de acción que sigue, como cuál es el target de cómo identifica y cuál es el target de estas posibles empresas a ser inspeccionadas? Esa es una pregunta y ahorita te hago otra. Es muy interesante porque independientemente que sea a raíz o en consecuencia del Seguro Social o que sea una inspección ordinaria o extraordinaria, que ahorita diferenciamos un poquito las dos, solo por el hecho de que una autoridad como es el Seguro Social o cualquier tercero, sea trabajador o no, levante la mano y presente una notificación, una denuncia ante la Secretaría del Trabajo, que puede ser anónima, que puede ser a través de correo electrónico simple, Okay. que puede ser por escrito, la propia autoridad tiene la obligación, exista o no ese riesgo psicosocial de lo que estamos hablando, de generarle al empleador una inspección. Ok. Si estamos hablando de riesgos psicosociales, aquí hay dos formas, otros tipos de inspecciones que nos podrían generar. Uh-huh. Una enfocada a condiciones generales del trabajo para efectos de revisar que el empleador tenga todo su cumplimiento en orden, incluyendo lo correspondiente a riesgos psicosociales o la NOM 035, o inspecciones específicas al cumplimiento de esta materia. ¿Qué es lo más común? Que nos vayamos a la primera. Es decir, que no simplemente se ciñan específicamente a la NOM 035, sino a todas las demás políticas y obligaciones que estén relacionadas. Por ejemplo, la política o protocolo para efectos de hostigamiento, ¿no? Okay. También la vinculan y también establecen qué tipo de cumplimiento. Verificación si tienes comisión de seguridad de higiene en el trabajo, porque va derivado, va de la mano con el cumplimiento de esta NOM. O sea, no se enfocan solamente. O sea, hay No se una enfocan a tienes tu política, y hasta tienes ahí. tus cuestionarios, no. Se enfocan a un cumplimiento total, Integral. incluyendo otro tipo de obligaciones O sea, correlacionadas. Por una, sea real o falsa, digamos que envío o alzada de mano de un empleado, puede ser que o ex colaborador, puede desencadenarse una inspección. Exacto. Y la inspección, ahora, ese es un parámetro. ¿Qué otro parámetro puede haber? O sea, para efectos de que la gente que nos está escuchando pueda decir, oye, ¿puedo ser o no? Y no tanto porque no estés cumpliendo, a lo mejor estás cumpliendo, pero ¿cómo saber si soy elegible o no a una inspección? Pues este es un canal, ¿no? Claro. ¿Puede haber, hay alguno otro? Sí, y ahí nos regresamos. Hay dos tipos de inspecciones. Las inspecciones ordinarias Sí. y las inspecciones extraordinarias. Las primeras, las inspecciones ordinarias, básicamente son casuísticas. Entra nuestro RFC al sistema de la Secretaría del Trabajo y si sale rifado, déjame decirlo así, si sales timbrado, si sales en la rifa, te va a tocar o te van a generar una inspección ordinaria de condiciones generales de trabajo o de cumplimiento de aguinaldo, de reparto de utilidades, entre otras. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que en una inspección ordinaria te van a llegar y te van a tocar la puerta un día antes y te van a decir, señor Toño, como empleador, aquí está su citatorio, mañana vengo a las 12 y tiene la obligación de atender la inspección. Y ahí le vamos a atender. Una vez que atendamos la inspección, si no tenemos algún tipo de documentación, vamos a tener 5 días hábiles para subsanar esa inspección. En caso de que ya cerramos esa primera etapa, si me determinan algún tipo de incumplimiento, me voy a ir a un procedimiento administrativo sancionador, en el cual otra vez manifestaré y aportaré lo que a mi derecho convenga para desvirtuar un incumplimiento. Oye, y en este caso, digo, acá hay una notificación y al día siguiente te llegan, pero
en ese momento tienes que aportar toda la información. O sea, porque yo conocía que te pueden llegar en cualquier momento. A lo mejor esas son las ahí te van las extraordinarias. extraordinarias. Esa es la principal diferencia. De donde dices, no, pues te caen en ese momento, pues tienes y ahí que la aportar. tienes. Y con quien esté. O no esté quien esté, exacto. Es correcto. El segundo tipo de inspecciones son las extraordinarias. Se pueden dar en 2 tipos de ocasiones. O por queja de cualquier tercer interesado, incluyendo autoridad, como platicábamos, o para verificar que un incumplimiento que yo ya detecté como autoridad y te di un plazo para subsanarlo, verificar que efectivamente lo subsanaste. Okay. Y como mencionas, una de las principales diferencias es, llego, ya no te toco la puerta, dijo el citatorio, llego, te toco la puerta y en ese momento vamos a desahogar la inspección. Okay. Un tema práctico, les platicaba de los 5 días hábiles que tenemos para subsanar. Sí hemos tenido inspecciones laborales que dentro de la resolución mencionan que hay un incumplimiento porque la autoridad asume que hay una mala fe por no haberlo aportado en ese momento y que en pocas palabras tú lo generaste porque lo aportaste dentro de los 5 días siguientes. Okay. Nos podemos ir a pelear, es decir, podemos ir a argumentarlo en el procedimiento administrativo y posiblemente ganar, pero esos son criterios ya en la práctica, ya en el piso, que sí están pasando, ¿no? Oye, Arturo, ¿cuáles son, digamos que los aspectos más relevantes que aconsejaríamos cuidar, es decir, para poder atender una de estas verificaciones o ¿cómo le llamas? Inspecciones. Sí. O sea, ¿qué les recomendarías a la gente que nos escucha? Además de, obviamente, de cumplir con la NOM, pero cómo abordar, o sea, ya me llegó bajo las ordinarias o las extraordinarias, ¿cómo la tengo que abordar? Tengo que tener de entrada a una persona capacitada, ¿en qué aspectos o no? O sea, ¿quién debería de atenderla? ¿En qué sentido? Y no digo que tengamos que tener las respuestas, sino claro, cuál es la forma correcta de poderla atender. Y todos... Yo perdone, me regreso un ratito, porque ya ves que cuando nos llegan verificaciones a veces están incorrectas o vienen con una razón social que no aplica o vienen con un domicilio incorrecto y tienes que redirigirla. O sea, primero es que sepan cuál es la razón social de la empresa correcta, porque si la razón social de la verificación que te llega... Básico, casi, a ver, si tu nombre está mal, pues oye... Exactamente. No es aquí. Okay. Exacto. Y eso lo tienes que regresar. O sea, si no, vamos a decir que no valdría. Exactamente. De hecho, se tiene que redirigir. Y ahí vamos a un tema para contestarte muy literal. Nos quedan 2 minutitos. Ser preventivos, capacitación. El día de hoy tenemos, en lugar de como era históricamente lo laboral, somos reactivos. Ya pasó y vemos cómo lo solucionamos. Ahora el tema laboral es ser preventivos, tener un protocolo de inspección, capacitar a nuestra gente, cómo deben de atender la inspección, tener prearmados los expedientes de condiciones generales para efectos que si mañana lleva una inspección, 1, sé quién o quiénes lo deben de atender. 2, cómo lo deben de atender, en qué sentido deben de contestar, qué tipo de documentación deben de estar exhibiendo. Desde el hecho de, oye, llegó el inspector, ¿lo dejo entrar o no lo dejo entrar? Claro. Desde ese momento, lo que decía Lau, oye, viene mal la denominación social, viene mal el domicilio. Y se puede complicar mucho si no somos preventivos e institucionales. Es muy común que yo tenga en un mismo domicilio fiscal 2 o 3 empresas porque somos grupo empresarial. Entonces, ¿cómo lo contesto si en una tengo empleados, no tengo empleados? Me van a asumir que unas prestadoras de servicios especializados porque tengo a 2 en el mismo centro de trabajo. De eso se trata, ser preventivos. Yo creo que esa sería la respuesta correcta. Nos quedan 30 segundos, pero sí valdría la pena mencionar cuáles son las sanciones. Rapidísimo, ¿cuáles serían? Las sanciones se nos pueden ir hasta 5,000 UMAS. Okay. En pesos hoy en día estamos hablando de cerca de 500,000 pesos, que puede ser aplicado, y ahí les va la parte importante, por cada evento de incumplimiento que detecte la autoridad. Es decir, si en ese momento te hago una inspección y de los 25 incumpliste en 24, esa multa máxima se puede ir multiplicando. Y por trabajador afectado. Wow. Si resulta que identifiqué que tengo una plantilla laboral de 300 trabajadores y no cumplí con los 300 trabajadores en la NOM 035, entonces podemos llegar hasta ese grado de exposición, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo. Lo esperamos pronto para seguir platicando sobre este tema. Claro que sí. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda, #asesórate. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados.
Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Platicamos sobre la NOM 35 en el bloque pasado, sin embargo vamos a regresar a temas fiscales, porque si bien ya se presentó la declaración anual de personas morales el mes pasado, seguimos con las obligaciones, Jesús, y es una de las más importantes, el famoso dictamen fiscal. Así es, no estamos, digamos que no terminamos con una cosa cuando Comienza ya está la otra y ya urge también, Sí. ¿no? Ya traemos la presión encima de tener que, pues, liberarlos, como decimos coloquialmente, el famoso dictamen fiscal, que hoy día pues hay ciertas empresas que son obligadas o contribuyentes, están obligadas por ley y eso es ahorita de los temas que vamos a hablar. Y bueno, pero es un proceso que se viene construyendo, no es algo que ya ahorita terminó el anual y ahora sí que pues ahora arrancarnos y empezamos de cero, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer conciencia de el trabajo previo que tiene que ocurrir desde, incluso yo diría, no desde que cierre el año. No sé si estés de acuerdo. Ya me estoy adelantando. Por favor, invítame, porque yo me arranco, me arranco y no me paran. Vamos a presentar. Perdóname. José Antonio Reyes, socio director de la auditoría, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Gabriel Ángeles, socio director fiscal. Ya tenemos un pequeño break porque nos acompañaste todo el mes de febrero y marzo, pero vamos a retomar los temas fiscales. Ya te habíamos dado vacaciones. Sí. No, me ha encantado. Y ahora otra vez. Regresar a temas fiscales. Pues entremos de lleno al tema. Perdón, a ver, yo les decía que el proceso, pensando que no es algo que se resuelva de la noche a la mañana o se trabaje de la noche a la mañana, pues debe de comenzar en la medida de lo posible, porque sabemos que cada empresa o grupo empresarial es un mundo y tiene sus complejidades, sus procesos internos, que muchas veces los llevan a que, pues cerrando el año, pues empiezan, ¿no? Pero este es un proceso que empieza o debe de empezar, digamos que recomendablemente desde, digamos que, ¿desde qué momento, Toño? ¿Desde finales del año pasado? Considerando que las empresas que están obligadas son grandes contribuyentes, es decir, que tienen ingresos superiores a los 1.700, 1.800 millones de pesos, o para 25, que ahora son 1.900 millones de ingresos, pues en realidad su proceso debería empezar desde mediados del año anterior, ¿no? ¡Wow! Una auditoría debiera empezarse a planear desde junio, julio, empezando por lo que son pagos provisionales, ¿no? Y es que esto, pues, a partir de que se volvió a hacer obligatorio en 22 remasterizado dictamen fiscal, pues trae una gran complejidad en el sentido de todas las obligaciones, de que el mundo cambió. Las autoridades fiscales invirtieron muchísimo en tecnología y ahora la fiscalización pues viene desde enero, ¿no? Desde todo el año, marzo con los pagos provisionales y así la revisión y la auditoría pues debería empezar también temprano, pues sobre todo con lo que es cumplimiento, ¿no? El amarre de los FDIs, complementos de pago, las informativas, etcétera. Y entonces una auditoría pues empieza desde junio la planeación y ya procedimientos probablemente se empiecen entre agosto, septiembre, sobre todo pensando en una buena planeación de que si en la auditoría se pueden identificar correcciones, errores, malas interpretaciones, pues se puedan corregir dentro del año y eso no repercuta en el dictamen. Muy importante y muy interesante lo que acabas de comentar y hablas de un término bien, para muchos es muy familiar, pero probablemente nos cueste trabajo ligarlo. Hablas de auditoría. El dictamen fiscal pues es una auditoría a las cifras, digamos que fiscales. Va a haber una emisión de un informe por parte de un contador público registrado, ¿no? Certificado y registrado. Así es.
pronunciándose sobre la opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales de una compañía determinada que obviamente esté dentro de estos que están obligados, que son más aproximadamente arribita de 1.900 millones, ¿no? Gabriel, Sí, son respecto de ese ingreso es el declarado en el año anterior, es decir, que si estamos hoy día en el año 2025, bueno, estamos el dictamen fiscal que se tendría que estar presentando en mayo 15. ¿No hay prórroga? Sí, efectivamente. No hay prórroga. No hay Bueno, nada. en mayo 15 corresponde al año 2024. Correcto. ¿No? Entonces, pero la base de ingresos para determinar si estoy obligado o no tendría que ser el año 2023, que es el último año que tenemos oficialmente declarado, ¿no? Porque le acabo de presentar ahorita la declaración, ¿no? Entonces correcto. podríamos decir, entonces ya lo declaré y por lo tanto me baso en esto. No, es el año anterior al obligado, que es el 23, perdón. Ese es un buen punto, porque como nos menciona, entonces se debe de anticipar desde antes. O sea, no es como de que, oye, estás obligado ya. Y... Pero sobre todo porque tienen que hacer un procedimiento. Sí, exacto. Me regresaba al tema de la auditoría, ¿no? O sea, si hay la normatividad nos lleva a que como parte de los procedimientos de revisión tienen que hacer correr ciertos procesos o protocolos de auditoría. De una auditoría financiera, ¿es correcto? Una auditoría financiera. ¿Cómo le llamaríamos? No, bueno, en realidad esta ya es una auditoría especial, porque ya se trata de dar una opinión sobre el cumplimiento, si se cumplió o no se cumplió con las reglas fiscales. Ok. Entonces, en realidad esto es un atestiguamiento que va acompañado, sí, con un dictamen o un informe sobre también el cumplimiento de normas de información financiera. Son dos informes los que se presentan, el de cumplimiento con información financiera y el de cumplimiento fiscal. Es muy común, y lo comento porque, y qué bueno que lo destacas y lo diferencias, porque generalmente aquellas compañías que están obligadas al dictamen fiscal. Pues también llevan a cabo un dictamen financiero. Sí. Entonces, pues lo que dicen es, bueno, pues si yo ya para efectos de economías de escala, bueno, y eso quiero entender que se pueden hacer junto o separados. Es decir, si ya voy a hacer una auditoría financiera, pues de una vez ya realizo o la complemento con aquellos procesos que se requieran para emitir este atestiguamiento sobre la situación fiscal de mi compañía. ¿Correcto? Y que tiene mucho que ver, Jesús, con temas de gobernanza corporativa incluso. La realidad es que estamos hablando con empresas con volúmenes altos de ingresos, las cuales típicamente ya traen un proceso precisamente de revisión. Y regresándonos un poco en el tiempo a lo que era el viejo dictamen fiscal contra este nuevo, algo que se hacía en el pasado era que casi nos quedábamos únicamente al nivel de esa auditoría financiera que justo nos comentaba Toño hace unos minutos. Pero realmente este nuevo dictamen, que justo lo apuntaba Toño, es muchísimo más agresivo en el sentido de corroborar, digamos, de manera puntual, no solo la información financiera, sino además también la parte fiscal en todo su cumplimiento, que digo, lo iremos desarrollando, pero creo que es una diferencia fundamental, sobre todo tener en cuenta que estos grandes contribuyentes ya típicamente traían, digamos, que este símil de auditoría o validación fiscal, pues la verdad es que hoy en día tenemos que ir mucho más allá. Sí, uno de los grandes cambios fue la responsabilidad que se le dio al contador que dictamina, ¿no? Y eso pues hace precisamente esa gran diferencia que a partir de esta nueva obligación de 22, el alcance que se tiene que dar para poder cumplir y estar libre de pecado, libre de una sanción, porque ahora las sanciones son mucho más agresivas para el contador y para el representante legal, ¿no? De la empresa. Entonces, ya se ampliaron los procedimientos, como bien apunta Gabriel, e incluso el contador que dictamina en su equipo debe de tener gente muy especializada ya en temas de contribuciones específicas, como es el IVA,
como son precios de transferencia, como es comercio exterior, Sí. etcétera. Comercio exterior. Sí. Si no mal recuerdo, o corríjanme, creo que hasta antes, bueno, en la obligación previa, hasta antes de que regresara remasterización de dictamen, El viejo el comercio, la parte de comercio exterior no estaba incluida. Hoy día ya forma parte de. Afortunadamente, todo limitado, sí se limitó, Pero ya Pero no lo van a nada. empezar a incluir. pero, sin embargo, sí hay cierto alcance que sí se debe de Oye, y incluir. esto hoy día sabemos que, bueno, una de las principales acciones del plan maestro de fiscalización para el 2025, pues está focalizado al comercio exterior, ¿no? Entonces, creo que aun y cuando, como dice, a pesar de que digas está un poco limitada el alcance en el rubro de comercio exterior, pues se vuelve fundamental también prestar más atención. Sí, como ven apuntas, pues sobre todo porque va a ser un foco de atención para la fiscalización a partir de este año, ¿no? Entonces tienen que descansar los dictaminadores también en especialistas en la materia. Tal cual. Y un tema que justo comentabas hace unos momentos, Toño, el tema de cuándo debemos empezar, creo que es fundamental. Justo, una auditoría típicamente empieza a partir de mediados de año, alrededor de junio, septiembre. Ok. Por ahí justo comenzamos a correr con estos procesos que ya son, déjame llamarlo así, estandarizados, pero que hoy en día están con mucha más fuerza, ¿no? Es decir, cuando yo entro, es importante que comience a verificar desde que llego toda la historia que tenga durante el año. Sí. Pero no es una historia a nivel de saldos, como antes se venía haciendo, sino lo que me reta es que justo con el uso de estos especialistas tengo que ir al detalle mes por mes, entiéndase, desde enero prácticamente, para que yo valide declaración por declaración y rubro por rubro de las declaraciones, que todo está debidamente registrado y que se le dio el tratamiento fiscal específico que le correspondía. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque precisamente en esos detalles es donde nos estamos perdiendo ahora. ¿Por qué no nos terminas de comentar ese tema después del corte? Vamos a un pequeño Ya corte. nos corta la guillotina. Estamos platicando sobre el dictamen fiscal. Estamos en Sin Duda, #asesórate. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando con nuestros invitados sobre el dictamen fiscal y nos quedamos en una idea, Gabriel. Nos teníamos que ir a un pequeño corte. Nos estabas platicando sobre el tema de Digamos, la la planeación. planeación. Sí, y justo iba muy enfocado a cuándo son esas fechas claves en las cuales debemos iniciar. Y la respuesta es que al día de hoy, cuando comencemos, debemos de tener en cuenta que tengo que mirar hacia atrás toda la historia. Precisamente les comentaba la importancia de validar rubro por rubro, porque en muchas ocasiones en esos procesos es donde hay que adecuar algo o hay que platicar, ir más al fondo, analizar con detalle en muchas ocasiones las operaciones y sobre todo también en la parte documental. Ya hoy en día no necesariamente cabe el hecho de decir, oye, yo revisé una muestra y con eso ya cierro, sino que hoy en día el tema de materialidad, el que se haya ya incluido la materialidad de todas las operaciones prácticamente, es un gran reto para todo el equipo que realiza el dictamen. Servicios, ¿no? Sí, No sé si eso es una de las preguntas que les vamos a hacer, es justo cuáles son esos cambios cuáles son esos aspectos en donde, a diferencia del dictamen del 2023, para 2024 tenemos que poner mayor énfasis en este análisis, o se debió de haber ya estado poniendo mayor énfasis para quienes empezaron con tiempo desde el año pasado. Pero antes de entrar a esa parte, comentabas una cosa bien interesante y se me vino a la mente algo. ¿Qué pasa cuando
una compañía que que no utiliza la tecnología para llevar a cabo sus procesos de cálculo de impuestos o cumplimiento de obligaciones, y le hace procesos manuales, ¿qué tiene que hacer en este caso el dictaminador para poder validar? Porque si ahora la revisión es más exhaustiva, ¿cómo confías en que los cálculos realmente están? O sea, ¿te tendrías que volver a echar todos los cálculos? ¿O cómo es el proceso, tocayo? Bueno, así como las autoridades invirtieron en tecnología para fiscalizar y que ahora vemos que incluso las declaraciones ya vienen prellenadas y que ya tienen mucho, muy identificados las diferencias que pudieran tener en esa fiscalización, pues tú como auditor también tienes que invertir en tecnología y ya no te puedes quedar en una muestra. Tienes que invertir en hacer conciliaciones a niveles de todo el universo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí sí, validar ya transacciones específicas. Pero sí, ya las pruebas tienen que ser sobre el 100% del universo a nivel de conciliación. Okay. Y a nivel de detalle, bueno, ya la validación de que en esos universos las partidas cumplen con los aspectos tributarios. La empresa no utilizó tecnología para realizar sus procesos, pues bueno, la utilice o no, también tienes que correrlo tú. También, sí. Okay. Para verificar. Y tiene que ir ligada totalmente al tema de las sanciones, porque hoy en día las sanciones no solamente para la empresa son altas, ¿no? Nos mencionaban que las sanciones para el mismo contador son arduas y no se va a ir a la ligera, ¿no? En el tema de revisión. Sí, o sea, realmente ya las sanciones siempre ha habido. Las sanciones eran a nivel de suspensión temporal. Ok. Hoy ya las sanciones van a sanciones definitivas o incluso ya pena corporal, ¿no? Que eso hace una... Es botellón. Así es. Para el contador. Para el contador. Eso es bien importante. Y para el representante legal, ¿no? Ok. Y bueno, y volviendo a mi pregunta que le estaba haciendo, ¿cuáles serían, para aprovechar ahorita los minutos que nos quedan, cuáles serían esos aspectos relevantes o que diferencian el dictamen o la elaboración del dictamen 2023 del 2024? ¿Hay aspectos importantes que debamos estar poniendo más atención, sin demeritar obviamente la labor completa, pero sí siempre hay aspectos que marcan un año respecto al otro? Sin duda. Mira, yo creo que uno de los que son clave para este año, justo lo comentábamos ahorita, es todo el tema de materialidad de servicios. ¿Por qué? Porque hacia el cierre del año pasado, la autoridad emitió un criterio no vinculativo, donde básicamente pone en blanco y negro esto que acabamos de platicar, que cualquier persona que me preste un servicio debe tener la capacidad técnica, económica y la infraestructura para prestar ese servicio, y yo, que soy el receptor, debo de tener la evidencia que soporte que efectivamente me prestó ese servicio. Ese criterio al quedar blanco y negro, hoy en día para el auditor, si yo no verifico que todo esto se cumpla, el auditor lo tiene que revisar, que revelar. Eso es gravísimo. Que eso es importante, ¿no? Y yo creo que va de la mano, que ojalá que nos puedas ayudar a explicar brevemente qué es un criterio no vinculativo. ¿Cuál es la importancia? Porque es un criterio. Sí. Claro. ¿Es ley? ¿No es ley? ¿Qué es? Claro. Mira, los criterios no vinculativos son posiciones que la autoridad ha dado respecto de operaciones puntuales que ha identificado que los contribuyentes no necesariamente dan el tratamiento que ellos esperan. Ejemplo, en el caso de los servicios, se dio cuenta que muchos de los servicios que se prestaban realmente eran de papel y que no tanto el prestador del servicio como el receptor, ni el prestador tenía los medios para poder realizarlo, ni el receptor tenía evidencia de que esos servicios fuesen reales. O sea, que hacían el contrato, emitían la factura, solamente había el pago y decían, pues ya listo, hay prestadores, hay prestación de servicios. Y no, ya no. Exacto. Y que justo cuando la autoridad lo detecta, lo que hace es emitir estos criterios donde te dice, oye, ojo, cuando yo vea esta operación, esta es mi posición respecto a de cómo lo debes de tratar. En este caso sí dijo, oye, si tú estás
en una situación de este estilo, entonces los pagos no son deducibles ni el IVA es acreditable. Digamos, términos generales son posiciones que la autoridad emite respecto de operaciones puntuales. Ok, o sea, ya está etiquetando que si haces este tipo de operaciones, es una práctica, ¿cómo le dicen? Práctica fiscal indebida desde la perspectiva de la autoridad, y que entiendo que ese tipo de criterios son pauta para el dictaminador fiscal. Obviamente tiene que verificar que en ese tipo de operaciones hay esa materialidad. Que se y si no, cumpla, exacto. O se revele que no se está cumpliendo. Exacto. Y que se tiene falta en ese criterio. Muy bien. ¿Qué otro tema? Otro tema también muy relevante, justo también lo comentabas, Jesús, que no es nuevo, realmente ya tiene al menos unos años, pero es todo el tema de tecnología. Pero no es tecnología aplicada únicamente al CFDI como lo veníamos haciendo. Para 2024, muchas declaraciones de renta y también algunas informativas ya consideran información precargada. Luego, entonces, lo que yo tengo que hacer ya no es un amarre solo del CFDI para verificar que efectivamente me cuadra contra mis ingresos acumulables, sino que tengo que ir a verificar que esos CFDIs o los montos que yo manifiesto a través, por ejemplo, de complementos de pago para efectos de IVA, también me cuadran, en este caso, con una DIOT. Es decir, la autoridad cada vez está cerrando más el cerco alrededor de la tecnología. Es por ello que un cambio relevante para este año ya no se queda solo a nivel de los CFDIs de ingresos o retenciones, sino que también está comenzando a mirar hacia complementos de pago que, digamos, son los accesorios o los hijos de los CFDIs de ingresos o de egresos de las facturas que conocemos, como dices. Okay. Es el comprobante de que se pagó, ¿no? O correcto. Cobró según lo quieras ver. ¿Qué otro aspecto? Digo, nos quedan 3 minutitos. ¿Se diferencia de la versión anterior de dictamen a esta? Beneficiario controlador. Pues no es una diferencia. Eso ya venía también de 2-3 años atrás. Pero sí, efectivamente, ya los criterios que se han venido dando, ya regulando qué debe de cumplir el expediente del beneficiario controlador, pues ha sido pues ya con más detalle. Y entonces en una auditoría pues también se tendría que estar profundizando en que ese expediente esté completo y cumpla con los criterios de la autoridad. Ok. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hablando del tema del dictamen, si cada año se vuelve un calvario para muchas empresas el poder cumplir en tiempo? Sí. Entonces ya por estas fechas ya andamos preguntando si va a haber prórroga, ¿no? O sea, ya, o no. O ya empieza mayo y hoy va a haber prórroga y ya todos estamos preocupados por si va a haber prórroga, lejos de buscar cómo nos anticipamos, ¿no? Sí. Para evitar caer en las prisas. Pero, ¿qué pasa si se llega a exceder del plazo? No hay prórroga y no presentamos el dictamen en tiempo. ¿Hay alguna sanción? ¿Qué sucede? Ya me libero y ya, pues total, si me multan, pues ya la pago y ya. Bueno, si hay una sanción económica de entrada que va de los 17,000 pesos a los 173,000. Pero digamos que esa pues es una sanción por no cumplimiento. Ya. Y bueno, podría, si eso fuera todo, pues... Si soy grande contribuyente, pues... Pues sí, un pelón gato. El problema es que es un no cumplimiento de una obligación fiscal. Exacto. Y ya ha habido casos, cartas de invitación e incluso ya actos de autoridad donde se han ido incluso a detener los sellos, ¿no? Cancelación de sellos. O sea, que los sellos para la gente que nos escucha son pues aquellos, digamos que herramientas tecnológicas, es una llave, digámoslo así, que nos permite emitir facturas y o timbrar nómina, ¿no? Entonces, el que nos bajen el switch nos puede poner en un riesgo. Sí, quiere decir que pues te detienen la operación para poder facturar. Totalmente. Perfecto. Entonces, el mensaje es: cumplan a tiempo, no retrasen, planeen bien su dictamen. Ahorita pues ya no, si los que ya no planearon, pues ya ahora sí que se persigue. Hoy andas buscando auditor, ya estás perdido. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos a todos que presenten su dictamen en tiempo y forma. Jesús, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue sin duda #asesórate. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.